al editorial de una semana realmente explosiva para el gobierno. ¿Acaso el peor momento para Javier Milei desde que asumió? Una agenda que escapa de su control, una conversación incluso en redes sociales que adopta un tono negativo respecto de la gestión y un presidente ausente que mientras eyectaba a su jefe de gabinete, ni más ni menos, a su mejor amigo, además dentro del gabinete, un hombre que lo ha acompañado en momentos oscuros, tenebrosos de su vida, según él mismo ha dicho, bueno, él se mantenía en el exterior, en medio de una gira sin agenda oficial, pero sí con flota de aviones oficial y con una nutrida delegación que lo acompañaba. Bueno, volvió ayer el presidente y respaldó a Sandra Petovelo, a esta mujer con quien se fotografió nuevamente hoy, a quien fue a visitar directamente a la sede del Ministerio del Capital Humano, ese engendro que reúne varias carteras que tiene a su cargo Petovelo y que hoy está en el ojo del huracán. Ya ayer la había ratificado en declaraciones que ahora vamos a escuchar, pero hoy fue esa reunión, fue volver a verla al tomarle jura a Guillermo Franco como nuevo jefe de gabinete en la Casa Rosada y nuevamente respaldarla en términos muy enfáticos después de que estallara este escándalo de ineficiencia y de corrupción. Lo que hizo el gobierno en realidad repite el modus operandi que llevó adelante en todas las anteriores eyecciones, que ya son muchas. Es un gobierno en estado de purga permanente, en el que ya ningún ministro sabe a quién le puede tocar la próxima vez. Bueno, ese modus operandi es encontrar un chivo expiatorio, enlodarlo, llenarlo de sospechas y de esa manera zafar de la discusión central. Una discusión central que tiene 5 millones de kilos de alimentos en su eje. 5 millones de kilos de alimentos que siguen en 2 depósitos. Ustedes la escuchaban recién a Victoria Tolosa Paz, la exministra de Desarrollo Social, en 2 depósitos. Uno acá, en Villa Martelli, el otro en Tucumán, en Tafí Viejo, que supuestamente a partir de mañana se van a empezar a repartir. ¿Por qué digo supuestamente? Acá están viendo la imagen aérea del depósito de alimentos ahí en Villa Martelli, que por su cercanía con Tecnópolis, muchos le empezaron a decir Canutópolis en el propio gobierno de la Libertad Avanza. Un lugar a donde había guardado un canuto de comida realmente inédito, 5.000 toneladas nuevamente, en medio de una crisis social con pocos precedentes en la historia argentina. Bueno, esa situación, además, creció cuando al intentar enlodar a quien estaban echando, al número 2 de Sandra Petovelo, destaparon un escándalo de corrupción que incluye a una organización poco conocida hasta ahora, pero que manejó cientos de millones de dólares en contrataciones desde que asumió Milei y que, bueno, ahora va a tener que ser explicado uno por uno ese presupuesto. ¿Por qué digo que hicieron crecer ese escándalo ellos mismos? Bueno, porque las revelaciones que hubo durante este fin de semana hacen que uno no gane para sustos. Realmente es cada cosa peor que la anterior de las que se conocen, incluyendo aprietes mafiosos, incluyendo listas de ñoquis realmente numerosas que se publican además. En fin, una escena muy, muy complicada para un gobierno a la defensiva. Pero que además tuvo allanamientos ordenados por la justicia en ese mismo predio para intentar justamente establecer qué pasaba con esos alimentos que al principio el gobierno negó que existieran, luego aceptó y finalmente dijo, sí, se están por vencer en algunos casos. Eso es lo que encendió la indignación, pero bueno, el hombre eyectado es este que van a ver junto a Sandra Petovelo, que ahora es un enemigo público del gobierno, pero que hasta hace muy poco era la figura central. Era de hecho el ministro de facto, el ministro en funciones, en un mastodonte como Capital Humano, donde Petovelo se tiene que hacer cargo del área de trabajo, cuyo encargado también voló en estos 6 meses,
¿Se acuerdan, no? Cuando Milei se subió el sueldo y todos sus ministros también, y encontró como culpable a un secretario de Trabajo que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Bueno, un ministerio que también incluye el área de educación, a donde ahora se está extendiendo también el escándalo de los sobresueldos, los ñoquis y la Organización de Estados Iberoamericanos. Pero un hombre que a partir de ahora es un delincuente, porque estos que estaban sonrientes allí en el Salón Blanco al sacarse esta foto, hoy se enfrentan en los tribunales. Petovelo lo denunció a Pablo de la Torre, hoy formalmente, a través de una funcionaria que en un ratito les va a presentar Lucía Isikoff, realmente de muy curiosa trayectoria, que viene de los gobiernos peronistas, pero que jura fe libertaria casi como ninguna, como los conversos y las conversas suelen hacer. Ahora, nos vamos a meter en la trastienda de ese escándalo de corrupción, nos vamos a meter en las revelaciones que el propio gobierno hizo al respecto, pero no hay que perder de vista el eje de este escándalo. El eje de este escándalo es que hay una decisión política del Gobierno de la Libertad Avanza de no repartir más comida entre los pobres. Esa decisión política se plasmó en un ajuste de las partidas presupuestarias y es en definitiva lo que indignó a buena parte de la población, muchos votantes de Javier Milei, que no votaron la crueldad de que en medio de la aceleración de la pobreza que generó la devaluación de diciembre, se frene la asistencia, por ejemplo, a comedores y merenderos de niños. Eso, repito, es lo que vamos a arrancar tratando de diseccionar, el tamaño de ese ajuste. Esto que van a ver ahora es un procesamiento de los datos de presupuesto abierto que hizo el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, nuestro equipo de investigación económica con base en Rosario, que suele justamente separar la paja del trigo para que uno entienda de qué estamos hablando. Estas son las partidas de política alimentaria. Y acá lo que se ven son esas variaciones en rojo, los ajustes de cada uno de estos renglones. Cuando uno mira a plata de hoy, en términos reales, descontando la inflación, lo invertido entre enero y abril de este año y lo compara con lo del año pasado, ve que a comedores y merenderos les llegó la mitad de los fondos. Ve que el complemento alimentario, el programa de complemento alimentario, sobre todo destinado a la niñez, cayó en un 65%. Ve que incluso la más numerosa de las partidas de política alimentaria, que es alimentar, la tarjeta alimentar que creó el gobierno pasado por la emergencia alimentaria justamente, cayó el 10%. Y que la asistencia a comedores escolares directamente se recortó a 0. Ahí tienen el recorte del 100% que está en la siguiente línea. El total de las políticas alimentarias se ajustó un 17%, según, insisto, estos datos de presupuesto abierto procesados por Mate para este programa específicamente. Las caídas son ostensibles incluso en la tarjeta alimentar, que el gobierno se jacta de haber aumentado muy fuerte. Y una aclaración, ahí cuando ven la partida de comedores y merenderos que cae a la mitad, hay que dejar en claro que los comedores y merenderos, hasta el año pasado, recibían una transferencia de dinero. Ese dinero no les llegó más, porque dice Petovelo que hay irregularidades en la ejecución de esos fondos y que ella lo tiene verificado en 1.000 comedores de los 44.000 que hay registrados ante el Estado. Por eso se los cortó a todos, a los 44.000. ¿Por qué lo reemplazó? Supuestamente por compra directa de alimentos que les iban a entregar en cada lugar. Pero eso no se entregó, con lo cual ese ajuste del 46% en realidad es un ajuste del 100% también. Porque compraron alimentos, pero no los distribuyeron. Dicen que los estaban guardando para una catástrofe, pero en realidad lo que fue surgiendo a medida de que avanzaba esta semana de enredos para Capital Humano es que, bueno, no los iban a repartir, que lo que quieren es sostener esa decisión de no repartir más alimentos y en todo caso hacer transferencias de dinero a los sectores más pobres de la población, algo que le reclama, dicho sea de paso, el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que le dicen no se zarpen con el ajuste porque eso tiene un rumbo explosivo. Pero ante todo,
el ajuste se da en plena disparada de la pobreza. Hoy la UCA dio a conocer su actualización de la medición, dijo que el 55% de los argentinos son pobres, que eso afecta a 25 millones de personas, con lo cual estamos hablando de entre 3 y 4 millones de pobres nuevos desde que asumió Milei, o sea, menos plata, 20% menos plata, como veían recién en el cuadro, para mucha más gente. Si hay menos fondos para más gente, pues es evidente que la asistencia social cae más de lo que indica ese número que les mostré recién. Hay un dato interesantísimo que surge justamente del escaneo de ese presupuesto abierto que hizo nuestro equipo, que es que hay 718 ítems en el presupuesto que son transferencias de distinto tipo. Incluye las transferencias a los sectores más vulnerables, pero también incluye, por ejemplo, no sé, becas. Y de esos 718 ítems, hay 490, o sea, más de la mitad, que están en 0% de ejecución. Cuando Milei dice que Caputo es un chanchito de yeso, que hay que romperlo para sacarle un peso, para sacarle una moneda, está hablando en términos literales de lo que está pasando con, por ejemplo, ARSAT, el programa de satélites del Estado, Aerolíneas Argentinas, que tampoco recibió un centavo en lo que va del año, el FONDEP, que es un fondo para pymes, que tranquilamente en un contexto de recesión como este podría estar sirviendo de rueda de auxilio, también está en cero. El FISU, el Fondo de Infraestructura Sociourbana, que recordarán ustedes también, primero se lo intentó asociar a prácticas corruptas y luego se lo redujo a cero, recibía fondos del impuesto país. Las becas para el arte y la cultura, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. 490 partidas de transferencias en cero. Un ajuste draconiano, como solo en dictaduras se vio en la historia argentina. Ahora, ayer apenas pisó suelo argentino de vuelta después de una semana fuera. Milei dijo que la va a sostener a Petovelo, cueste lo que cueste. Como decía antes con Nicolás Pose. Lo dijo así, escucha. ¿Saben cuál es el mejor indicio de que es una gran ministra? Que todos los corruptos están aterrados. Y están, digamos, tirándola afuera todo el tiempo, porque están desesperados. Entonces, si tengo una ministra como Petovelo, que es la abanderada de la lucha contra la corrupción, ¿usted cree que yo voy a entregar la lucha contra la corrupción? Es mi bandera. Yo no voy a entregar a Petovelo de ninguna manera. Yo lo que es creo... decir, ¿y sí. ¿sabe lo que le digo yo a Petovelo? Seguí siendo el hueso. Yo creo que si usted entrega a Petovelo, después van por usted. No joda, ¿en serio? Yo creo lo mismo. Ah, bueno. Es debilitarlo es debilitar al presidente de la República, no tengo duda de eso. Y si es mi espada contra la corrupción. Bueno, la espada contra la corrupción se está blandiendo hacia el que era el número 2 de esa espada. O sea, Petovelo, si es una abanderada contra los corruptos, bueno, hoy denunció a quien manejó el ministerio en estos 6 meses. Al hombre que, venido de San Miguel, del Opus Dei, de una tribu muy especial del PRO en el territorio bonaerense, que se fue consustanciando con la Libertad Avanza a medida que los libertarios se fueron haciendo conservadores. Bueno, es el hombre señalado por el gobierno como el artífice de la corrupción. Repito, lo impresionante es cómo fue mutando en días este discurso. Miren este comunicado, por ejemplo, del lunes pasado. El lunes pasado, el juez federal Sebastián Casanelo, que le dio una buena noticia al gobierno al procesar a los dirigentes sociales que el gobierno denunció por extorsión con los programas, le dio en este caso una mala, que fue pedirle que cuenten cuándo iban a distribuir esos alimentos que acababan de admitir que tenían, no como habían dicho antes. ¿Qué respondió Capital Humano? Esto, que el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes y ratificó, no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas. Claro, eso fue el lunes pasado. Después, el jueves de la semana pasada, el tono cambió completamente. Otro comunicado del mismo ministerio
decía que Petovelo había llevado a cabo una auditoría y que había decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que por mal desempeño de sus tareas no habían realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercaderías. Se pone en marcha, decía ese comunicado, un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del ejército argentino. Todo otro discurso del que 72 horas antes habían esgrimido. De no hay alimentos, así los hay. De no se están por vencer, así se están por vencer en algunos casos. Caso de 300 toneladas de leche que vencen en julio. Y de no le vamos a dar un kilo a nadie, los vamos a repartir lo más rápido posible con el ejército. En fin, uno hasta ahí podía comprar la hipótesis de la ineficiencia. De hecho, hace un ratito designaron a Janina Nano Lembo, a esta funcionaria, como encargada de las políticas sociales que antes manejaba Pablo de la Torre. Es una funcionaria que viene del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, o sea, ya venía trabajando en Capital Humano, abajo de Pablo de la Torre, y que previamente había acompañado a María Migliore en la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta. Esto hasta diciembre pasado. Una funcionaria de perfil más bien técnico, pero que se asoma a la boca del lobo, ¿no? Con esta situación tan conflictiva que tiene todavía pendiendo un hilo a una Sandra Petovelo por cuya cabeza claman las mismas redes sociales que suelen celebrarlo a Javier Milei. Hoy veía un informe, por ejemplo, de la consultora ADOC que muestra hasta qué punto la conversación se tornó negativa y está concentrada en el problema de que haya 5 millones de kilos de comida sin repartir con 3 millones de nuevos pobres o 4 en estos primeros 6 meses. Ahora, en ese contexto germinó el escándalo de corrupción que el propio gobierno expuso, dice involuntariamente, pero yo me permito dudar porque francamente le conviene mucho más que se discuta algo nebuloso en torno a la corrupción que un escándalo moral como la abundancia de alimentos pudriéndose en un galpón mientras gente pasa hambre, pero que se expuso de manera realmente muy, muy cruda. Un colaborador de Pablo de la Torre, su director administrativo, Federico Fernández, a quien ustedes están viendo aquí en pantalla en este momento, estuvo durante el fin de semana en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Bueno, se lo conoce como Fefe a Federico Fernández. Viene también del riñón de la Torre, de San Miguel, del mismo dispositivo político y de fe. Y publicó sin querer una planilla de Excel que, según allegados a Petovelo y a de la Torre, quiso compartir con alguien, pero la subió de manera pública, con lo cual llegó a ojos indiscretos que rápidamente se lo pasaron a la prensa. Hubo muy buenas coberturas de esto en diarios como Clarín, La Nación. Está haciendo punta la política online, pero digo, sale y sale a los ojos de todo el mundo esto. Una planilla que incluía nombres de rugbyers amigos suyos del colegio La Salle, con montos al lado de cada uno de sus nombres y sugestivas leyendas como por 5% en dólares FF, cajita aprox, observación y otras anotaciones realmente inexplicables. Todo indica que, bueno, en esa planilla de Excel figura gente que cobraba, en algunos casos, montos mayores al 1.000.000 de pesos, sin trabajar, y que devolvía un porcentaje de eso a una cajita que luego se dolarizaba. ¿Para qué querían dolarizar lo de la cajita? ¿Quién lo manejaba? ¿Quién lo iba a manejar? No sabemos. Todo eso es parte de esa trama de corrupción que involucra a este Federico Fernández, a quien mantuvieron el viernes durante al menos 2 horas en una oficina tratando de convencerlo, por métodos heterodoxos, de que denuncie a su jefe, a Pablo de la Torre, y termine de cerrar el operativo para enlodarlo a él. Quizás por eso es que se le haya escapado la lista. Pero en cualquier caso, estos nombres que están ahí, figuran nombres, montos, periodos, porcentajes, son nombres que existen, ¿no?
Y lo que dice la planilla también es que hay un plan 120. El plan 120 parece remitir al monto total de los contratos, que suma 120 millones de pesos, 120.000 dólares. Claro, esos nombres son todos nombres de amigos de Fefe. Gonzalo Avetrani, Vicente Amán, Lautaro Larcón, Santiago Anciano. Ahí ven algunos de ellos en el equipo de rugby que compartían con él. Claro, de vuelta, ayer fue tendencia en las redes rugbyers ñoquis, Fefe también, por supuesto. Se multiplicó, se viralizó la cara de este exfuncionario eyectado el viernes. Pero Pablo de la Torre, el sábado, con este escándalo ya desencadenado y con su escudero echado, miren lo que posteó en su cuenta de Twitter. Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovelo la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio. Con esto de muerto antes que sucio lo citaba a Milei en campaña. Con lo de los kirchneristas infiltrados en el gobierno se refiere a otra funcionaria en ascenso, a quien en un ratito va a presentar también en detalle Lucía Isikoff. Créanme que es digno de escucharse lo que dice. Pero a Petovelo la defiende aun cuando sabía que hoy lo iba a denunciar. Es rarísimo lo que está pasando con este caso de corrupción. Repito, o es todo una maniobra distractiva para que la sociedad quite los ojos de ese galpón de Villa Martelli, que si quieren mostramos de vuelta, porque es realmente impresionante la vista aérea. Es impresionante ver también el interior de esos galpones. Hoy se estuvo mostrando aquí en C5N desde la mañana lo que se pudo filmar adentro. Pero, de vuelta, no parece tener sentido esta clase de apoyos después de denuncias, antes de denuncias formales, todo en medio de un escándalo que, bueno, empieza a escalar en el organigrama oficial. Bueno, el acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos no puede ser desconocido por Sandra Petovelo porque ella misma lo firmó en febrero y lo publicitó cuando lo firmó. Yo no lo había advertido, de hecho me entero prácticamente de la existencia de este organismo a partir del escándalo de la semana pasada, pero ella misma había avisado que firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de alimentos y para la gestión también, para la ampliación del programa de abordaje comunitario con este organismo. Los funcionarios que acompañaban a Pablo de la Torre volaron todos con él. Hoy en el boletín oficial salen publicadas las renuncias de María Lucila Raskowski, de Héctor Calvente, de Esteban Bosch y de Fernando de la Cruz Molina Pico, que eran respectivamente subsecretarios de Políticas Territoriales, de Políticas Sociales, de Emergencia Social, todo el equipo que manejaba el día a día del ministerio. Pero Milei, ayer, además de defender a Petovelo, dijo que el que tiene un plan es Federico Sturzenegger. Vieron que antes de irse de viaje había dicho va a asumir como ministro en algo. Todavía no se sabe bien en qué. Pero lo que sí sabe Milei es que puede aplicar una fórmula de la bolsa y de los bancos a la compra de alimentos. Escucha cómo. Trabajando con la ministra Petovelo Sí. y con el doctor Federico Sturzenegger. ¿Saben lo que estamos diseñando? Hemos diseñado un instrumento contingente, es, usted sabe de finanzas, o sea, usted me va a entender. Sí, sí, es sí. un call option, o sea, es un call. Entonces, usted paga el call, ¿sí? Paga esa prima, y en caso que se presente, es como si fuera un seguro. Si se presenta el siniestro, Claro. usted ejecuta el seguro. Por eso es una opción, por eso es un call. Yo he leído sobre la financiarización de las políticas sociales. De hecho, hay mucho escrito en organismos internacionales sobre esto, pero nunca había escuchado de un call de comida
para emergencia alimentaria. Realmente se superan en creatividad los funcionarios de este gobierno y especialmente un Federico Sturzenegger, que viene por su tercera gestión después de aquella en la que acompañó a Cavallo y de la otra en la que acompañó a Macri hasta el colapso de su programa económico. Esta situación, la que dispararía el call, según Milei, o sea, la que encendería la alarma para que se active la compra de alimentos, ya se está viviendo. No solo por los millones de nuevos pobres que hoy detectó la UCA, también por la recesión, que va a ser el signo del segundo semestre. El gobierno festeja la baja de la inflación, pero la baja de la inflación tiene que ver con un bajón de la actividad inédito en tiempos de paz, salvo por la pandemia. Fíjate, en este gráfico se ve muy claramente cómo apenas asume Milei, allá se ven por periodos presidenciales, ¿no? En general las variaciones son más o menos de pendiente suave, ¿no? El kirchnerismo llegó a su techo en un momento con Cristina Fernández de Kirchner en la actividad y después de ahí fue todo estancamiento, con un serrucho. Macri en un principio sube. Bueno, acá tenés graficadas construcción, industria y comercio. Tenés la construcción en amarillo, la industria en celeste y el comercio en rojo. Más o menos van a la par, obviamente. En algunos casos una supera a la otra, pero fíjate, ese bajón de Alberto Fernández fue la pandemia, que rápidamente se recupera y se supera, pero vuelve a chocar contra el techo del kirchnerismo, hasta que llega Javier Milei. Y uno podría decir, bueno, ese desplome tiene que ver con que en parte habían sobregirado la actividad antes, pero el desplome tiene una pendiente idéntica a la de la pandemia. Y eso quiere decir miles de despidos. En la construcción, que es una de esas líneas, ya hay más de 100.000 despidos, solamente en la construcción. Esto no ha sido registrado por las estadísticas oficiales hasta ahora. Un contratista con el que hablé la semana pasada me decía, para julio ya van a ser 150.000. Porque tenemos 4.000 empresas menos, las más chicas, que fueron fundiendo, quebrando o siendo compradas por las más grandes que tienen espalda para aguantar un tiempo más. El recorte a cero de partidas de obra pública, como se recortaron a cero las transferencias que les mostré antes. Pero además, la actividad económica cae a la par de los salarios. Fíjate lo que pasa con el salario real del sector privado. Una pendiente similar apenas asume Milei, y la pérdida en muy poquito tiempo de lo que faltaba perder después del recorte de Macri, de toda la década ganada por el salario con el kirchnerismo. Así como encontró su techo a la actividad y así como chocó con restricciones que lo hicieron dar tumbos, tanto en el mandato de Alberto Fernández como en el último de Cristina Fernández de Kirchner, lo que sí pudo sostener el kirchnerismo fue el salario, en niveles inéditos. Eso, que se deprimió un 20% con Macri, con Milei volvió a niveles previos a la asunción de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que en parte asumió con la ventaja de que los sueldos estaban licuadísimos y que pudo sostener las tasas chinas de crecimiento en base a esos sueldos licuadísimos en toda la primera parte de su mandato. Bueno, ahora está siendo superado por un sueldo que, bueno, es inferior al de su asunción y muy parecido al de la crisis de 2002, cuando la gente se caía un camión de ganado en la circunvalación de Rosario y lo faenaban ahí mismo. Son imágenes de la crisis que vamos a seguir viendo en este segundo semestre y que seguramente indicarían que es necesario comprar más comida y no menos. Y sobre todo, repartirla y no guardársela en un galpón.